Bueno, vamos a la palabra del Señor. Vamos a Hechos, capítulo 9, versículo 3. Hechos 9, 3. Dios te usa, es el título. Dios te usa. Y esta predicación es la última de una serie que yo estaba trayendo en estos días, que Dios me hacía sentir, y que las tres van unidas al final, pero como es extenso, no la podíamos hacer en una sola. Pero acá la terminamos y podríamos seguir hablando de muchas cosas más, porque la Biblia está llena de muchos ejemplos de lo que Dios hace en la vida. Pero ahora es Dios te usa. Dios te usa en Hechos 9:3 que leemos en este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Hechos 9:3: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oramos al Señor. Dios, encomendamos su bendita palabra, que es viva y eficaz, que penetra lo más profundo y que hace algo en nuestra vida. Que nos hable, Señor. Solamente le pido que use mis labios y que podamos aprender de su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Bueno, les decía, estábamos en una serie de encuentro con Jesús. La serie es Encuentro con Jesús, de personas que se encontraron, que tuvieron relación con nuestro Señor Jesucristo. Hemos estado analizando la vida de tal vez no a profundidad, porque es investigar e investigar e investigar. Uno se encuentra con muchas cosas, pero al final las prédicas tienen que ser sencillas, que podamos entender. No se trata de traer aquí una gran cosa, porque nada que ver, pero son cosas sencillas que ahí las podemos ver fácilmente. Para que yo las esté predicando, pues son cosas sencillas. No soy maestro ni nada que ver por el estilo. Pero hemos estado analizando, estuvimos hablando de la mujer samaritana y de ese proceso, ese suceso de encuentro de Jesús que pasó por Samaria y Dios hizo algo maravilloso en la vida de ella. Estuvimos hablando de Zaqueo, que Dios estaba en Jericó y pasó y se enteró a él en su espíritu que alguien quería verle, y él se paró y le dijo: Zaqueo, desciende del árbol donde te has subido, quiero tener un encuentro contigo. Y algo pasó en la vida de Zaqueo. Lo estuvimos viendo y ahora vamos a estar hablando de otro personaje más, y es Pablo o Saulo de Tarso, un hombre con un ministerio maravilloso, del cual, si pudiéramos aprender algo, aprendamos la vida de Saulo de Tarso. Un hombre maravilloso en la obra del Señor, pero de que al inicio no fue así, aunque sí, pero estaba desviadito un poquito, y es lo que vamos a estar viendo ahora. Y vamos a comenzar con la diferencia. La mujer samaritana era una mujer, la diferencia del encuentro, nada más para entrar. La mujer samaritana era una mujer necesitada del Señor, que necesitaba ser sanada de corazón, y el Señor fue a Samaria, se desvió porque le era necesario pasar, tuvo que rodear la tierra y llegar a Samaria, y la esperó en un pozo donde sabía que la mujer iba a llegar. Zaqueo, yo le decía, era un hombre que quería ver a Jesús, estaba en Jericó Jesús, y él era pequeño, se subió a un árbol esperando verlo pasar, y Jesús, al pasar cerca de él, le dijo: Zaqueo, vio hacia arriba: Zaqueo, desciende del árbol, porque hoy voy a necesitar estar en tu casa. Me es necesario estar en tu casa. Así fue el encuentro con Zaqueo. Ahora con Pablo lo vemos en este versículo, y lo vamos a comenzar leyendo del versículo 1 del 9, y vamos a leer otros versículos de otros libros también. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿De cuál camino? De la fe en Jesús, de la fe en Dios, de los que creían en Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Eso es lo que quería Saulo. Mas yendo por el camino, aquí está el encuentro de Jesús con Saulo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Paramos ahí. ¿Cuál es la diferencia aquí?
Físicamente Jesús fue donde la mujer samaritana. Personalmente, en cuerpo, fue donde Zaqueo. Aquí con Saulo, Jesús ya murió y ya resucitó. Y ahora Él se presenta a Saulo como un resplandor de luz del cielo. Saulo no ve el cuerpo como persona así. Saulo, el resplandor maravilloso de Dios, de estar en la gloria, no le permitió poder tener conversación o poder sentarse a comer como lo hizo Zaqueo, o conversar al lado de un pozo como lo hizo esta mujer. Diferencias. Esto nos deja una enseñanza bonita, hermanos. ¿Cuál es? Porque muchos pueden decir, si yo hubiera vivido en el tiempo de Jesús, Él me hubiera sanado de esta enfermedad que estoy pasando. Si yo hubiera estado en el tiempo de Jesús, Él me hubiera visitado, Él hubiera compartido conmigo. No, no necesariamente. Jesús no necesita que usted hubiera nacido en ese tiempo y hubiera compartido. Jesús es el mismo y el mismo poder se mueve y lo puede visitar ahora mismo si es necesario. La presencia de Él es lo que usted necesita. Él lo puede visitar, pero Jesús ya murió. Sí, pero está vivo. Él resucitó y su presencia puede venir a nuestra vida como este encuentro con Saulo. No estamos como aislados de que no podamos tener usted y yo un encuentro con Dios. Claro que podemos. Claro que sí podemos. El Señor puede visitarnos. Es más, el Señor quiere visitarnos y traer la bendición a nuestra vida. Dios quiere usarnos. Dios va a usarnos, que es una afirmación, porque es uno de los planes del Señor. Vamos a ir a Hechos 22:6, porque en este versículo que vamos a leer, yo no sé quién escribió aquella parte del libro de los Hechos, y no sé quién escribió esta parte del libro de los Hechos, pero aquí es el mismo apóstol Pablo hablando y contando su testimonio de ese encuentro con Dios. Hechos 22:6, de ese encuentro con Dios. El 22:6 dice, pero aconteció que yendo yo, Pablo hablando, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, dice Pablo, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Pablo mismo hablando. ¿Por qué quise que leyéramos esto? Porque qué bonito hubiera sido el poder escuchar de los labios de la mujer samaritana del encuentro. Cómo ella le hubiera contado su testimonio al escucharlo, usted y yo, o ver una carta, un escrito de ella de decir, yo aquel día estaba tal y tal forma, me pasaba esto y de pronto me encontré con Jesús de esta manera, y a nosotros nos ayuda ahora en la actualidad. Pues qué maravilloso es ver cómo Pablo lo está contando a la gente que estaba rodeada ahí, los que lo tenían interrogando, y él comienza a dar su versión del testimonio de por qué él cambió radicalmente. Es tan maravilloso eso. Pues esas son las diferencias de los encuentros. Ahora bien, rápidamente, ¿quién era este Pablo? Pablo, si lo podemos ver así, en pocas palabras, era un hombre preparado. Preparadísimo. Quizás ninguno de los que estamos aquí le llega ni a los talones a lo que él era. No era cualquier persona. Era un hombre preparado, sin tacha alguna, más que el pecado que tenía de andar siguiendo la iglesia, que es lo más grande, pues. Era fariseo, dice la palabra. Un fariseo era líderes religiosos en el judaísmo. Ellos se esforzaban en seguir la ley, las tradiciones judías. Es más, eran los defensores de la ley. Eran considerados personas expertas en la ley, o sea, en pocas palabras, expertas en la Biblia. Pues, ¿quién me va a venir a debatir a mí? El que venga a debatir conmigo y hablemos de la palabra, yo le puedo enseñar. Ese era Pablo.
conocimiento en grande lo que tenía de la palabra, experto en la ley y en la enseñanza. Era un hombre tremendo. Ahora bien, anteriormente yo le estaba hablando de los religiosos. Vea cómo un religioso, como un fariseo ahora tiene un encuentro con Dios y es transformado. Y eso es lo bonito de esta historia. Un hombre fariseo, celoso de la ley, que lo podríamos ver, él ya estaba en una iglesia, ya profesaba una fe, si lo podemos ver así como ejemplo. No es que él profesara la fe ni que fuera iglesia, porque él no era iglesia en ese tiempo, porque para ser iglesia tenía que haber recibido a Cristo. Pero es un ejemplo que yo le digo, es como que un pastor dirige la iglesia y dice, yo no tengo necesidad, yo tengo todo el conocimiento. Pues esa persona con todo ese conocimiento necesitaba algo, tener un encuentro con Dios para cambiar la situación de su vida. Vamos a analizarlo de los labios de Pablo. Filipenses 3, 4 al 7 vamos a leer. Filipenses 3, del 4 al 7. ¿Quién era Pablo? Veamos lo que dice la Escritura. Veamos lo que dice el mismo Pablo de lo que él era. Filipenses 3, el capítulo 3, el versículo 4, dice la palabra: aunque yo, hablando Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Él está hablando de gloriarse en la carne y todo eso, de que no es necesario gloriarse en la carne. Pero aquí dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. En pocas palabras, Pablo está diciendo, yo me las puedo bien. Si nos vamos por aprendizaje o lo que ustedes quieran, yo tengo de qué gloriarme. Veamos por qué. Él dice en el 5, yo, Pablo, soy circuncidado al 8º día, como lo decía la ley. O sea, ustedes no son circuncidados, yo soy circuncidado conforme se decía y se tenía que hacer al 8º día. Por eso tengo que gloriarme. Otro punto, soy del linaje de Israel. Soy de Israel, de la tribu de Benjamín. Él sabía de dónde procedía directamente. Yo vengo, cualquiera aquí puede decir que es de Israel. No, yo les digo de cuál tribu soy. Soy de la tribu de Benjamín. Y después menciona estas palabras. Hebreo de hebreos. ¿Qué está queriendo decir? No hay mezcla en mí. Mi sangre es pura, 100% judía. No hay mezcla. Yo soy y estoy en el judaísmo, en la fe de la ley que Moisés dio. No tengo costumbres de otros lugares, de otros pueblos. Soy 100% judío, hebreo. No hay nadie. Nosotros podríamos decir, soy mezclado entre los pipiles y los españoles y no sé qué otro, o los mayas quizá, o no sé de dónde vendríamos nosotros. ¿Cuál sería la mezcla? Este hombre decía, yo no, 100% de la tribu de Benjamín. ¿Quién me puede decir algo? Si tengo de qué gloriarme yo, en esto me podría gloriar. Vea, ahora vamos más allá. En cuanto a la ley, fariseo. Nadie puede venirme a decir, y lo dice más adelante, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Escuche bien esa palabra, hermano. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nadie me puede venir a reprender. Este hombre, conocimiento de la Biblia y todo, un maestro y todo, pero que no tenía
conexión con Dios. Era un religioso de hueso colorado. Ese era Pablo. Y tenía de qué gloriarse. Tenía de qué gloriarse. Volvemos a Hechos 22, donde Pablo está testificando de él. Hechos 22, 1. Pablo sigue describiéndose. Varones, hermanos y padres, oíd mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, porque era hebreo de hebreos, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Tarso era un lugar bueno, no era cualquier lugar. Criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un rabí de lo mejor que había en aquel tiempo. Y él fue instruido con el mejor maestro, como que usted diga: yo voy a ir a estudiar a la mejor universidad de Harvard, allá en los Estados Unidos. Y no solo eso, voy a estar con el mejor maestro de esa universidad. Pues es lo que hizo Pablo, a los pies de Gamaliel, el mejor rabino de ese tiempo. Ese era Pablo, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Y termino en la descripción de Pablo, y vamos que Pablo sigue hablando de su vida en Primera de Timoteo, versículo 2, capítulo 1, versículo 12 y 13. Y aquí cerramos y hablamos. Primera Timoteo 1, 12 y 13. Primera carta de Timoteo 1, 12 y 13. Vea lo que dice Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque Cristo Jesús me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ok, aquí entramos ya, hermanos. Vamos a dejar descansar un poquito la Biblia y hablemos. Ya leímos todo lo bueno, lo maravilloso de Pablo, pero ahorita leímos lo malo de Pablo. Es que el hombre tan preparado, la preparación de la ley y todo eso lo llevó a convertirse en un religioso, un celoso. Ustedes ven a los fariseos como eran. Llevaron aún a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Exponían a la gente porque como ellos decían cumplir la ley, saber la ley y todo eso, juzgaban a las personas. Entonces este era Pablo. Este hombre tenía un celo tan, pero tan grande como muchos evangélicos tienen celo y juzgan a los católicos. Así, usted ha oído hablar a un evangélico de un católico, ¿cómo les dicen? Hermanos, ¿cómo los tratan? Estos que no es los idólatras y todo eso, porque ellos tienen un celo en su iglesia, en su vida, que creen que ellos son lo mejor y comienzan a menospreciar a los demás. Ese era este hombre Pablo. Ese era Pablo. Le faltaba, tenía tanto conocimiento, pero le faltaba el amor. Le faltaba el tener compasión de los demás, porque él se había metido tanto en la ley que es estricta, porque la ley es estricta, muy, muy estricta, que debes de cumplirla y si la fallas hay una consecuencia. Y este hombre trataba de cumplirla así, al punto de que al ver que un grupo llamado iglesia, llamado alguien que creía en Jesús, de sus mismos hermanos, porque los judíos comenzaron a seguir a Jesús, personas de ahí como el apóstol Pedro y todos esos, y comenzó la iglesia a fluir y comenzaban a predicar del Señor en distintos lugares. Esta gente, este Pablo con la gente que le seguía, le ardía, le dolía ver esto. Ese movimiento debe de ser exterminado.
Si Saulo de Tarso estuviera en este tiempo, como ejemplo le digo, él se diera cuenta de que aquí está una iglesia adorando al Señor, él venía aquí ahora, conseguía cartas para hacernos mal, llevarnos preso, incluso matarnos como a Esteban. Eso hacía. Venía aquí y no tenía piedad de nadie. El conocedor de la ley no tenía piedad de nadie. Y ese era el pecado de Saulo. Ese era lo difícil de Saulo. Vea, un hombre tan preparado, y aquí entramos ya a la esencia. Un hombre tan preparado que cualquiera puede decir, este podría estarle sirviendo al Señor, pero es contrario. Es contrario. En vez de ayudarnos y unirse a esto tan maravilloso como es la fe, la gracia y lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo al venir a la tierra, que no hay duda de que Él sea el Hijo de Dios por todo lo que hemos visto, porque le vimos morir y también nos dimos cuenta de que resucitó. No hay excusa de que es el Hijo de Dios. Pero este hombre era contrario. Pero aquí viene lo bonito, hermanos. Aquí viene lo bonito. Y nuestro pastor fundador y nuestro pastor Toby Jr. sobre todo han hecho famosa una frase que dice: el hombre entre más se prepara, Dios más lo usa. Y este hombre era preparado a los pies de Gamaliel. Tenía la Biblia para revés y derecho, tenía celo, era un hombre entregado en lo que hacía. Es como usted y yo éramos entregados en lo que hacíamos. Los que jugaban fútbol antes y se dedicaban solo a eso, lejos del Señor, eran entregados a jugar fútbol. Y allá estaban practicando en los entrenos, jugando el fin de semana. El que tenía su vida perdida en los vicios estaba siempre allá tomando, porque así era. Y era celoso de eso. Cada uno hemos sido celosos en algo. Este hombre preparado, Dios lo vio. ¿Y sabe qué pensó el Señor? Cualquiera puede decir, ¿qué propósito tenía el Señor al encontrarse con Pablo? ¿Detener la persecución? Puede decir alguien. ¿El Señor quería detener la persecución? No. No quería detener la persecución con la iglesia. Uy, qué malo el Señor. No. ¿Sabe por qué? Y yo le escuchaba de Alan Alducin. No sé si es el hijo del pastor Armando, doctor Alducin, o es el hermano de él. No tengo bien ese conocimiento. Escuchaba a él hablando de este tema y él explicaba que lo que sucedió en esta persecución es que las personas, los apóstoles, los que creían, por miedo a Saulo de Tarso y la persecución que tenía, estos se iban a las ciudades de alrededor huyendo. ¿Y sabe qué hacían allá? Predicar la palabra, y así es como se iba expandiendo el evangelio. Al final el Señor usó lo malo, la persecución y todo esto, y los cristianos huían como que nosotros huyéramos a Guatemala. Nos pasamos allá al otro lado, a la ciudad Pedro de Alvarado, pero como somos cristianos, nosotros allá huyendo vamos de que no nos mate Saulo de Tarso, pero comenzamos a predicar en la ciudad Pedro de Alvarado. Eso hacía la iglesia, se aprovechaba de la oportunidad. Dios tenía ese propósito. Por eso el Señor no quiso parar la persecución, porque al mismo Pablo lo persiguieron después. Al mismo Saulo de Tarso, Pablo, lo persiguieron después. Ahora bien, ¿cuál fue el propósito? Entonces, usar a Saulo de Tarso, usar a Pablo. La capacidad que este hombre tenía, el conocimiento que este hombre tenía. Es como que antes usted fuera el jilguero cantando canciones allá afuera, buenísimo para cantar. No, hombre, este hombre tiene un vozarrón, toca la guitarra tan precioso. Pero con esa capacidad que tiene, el Señor lo llama y ahora le canta alabanzas al Señor, toca el instrumento para el Señor. Eso es lo que el Señor quiere de la vida. Y este encuentro maravilloso es para eso. El Señor viene y se encuentra con muchos Saulos de Tarso que andamos en otras cosas, lejos de Dios, creyendo que estamos haciendo las cosas bien. Pero el Señor le quiere dar vuelta a la situación y quiere usarlo para lo que somos buenos, que lo traigamos a la iglesia, a la obra,
para que lo usemos en la obra, donde vamos a dar mucho fruto. Todo lo que este hombre hacía comenzó a dar mucho fruto. Personas sanadas, personas que escuchaban la palabra y se convertían. Este hombre que iba de un lugar a otro predicando la palabra. Un hombre celoso de que se volvió, ¿sabe? Celoso del Señor, de la fe en Jesús. Ahora bien, analicemos esto. Analicemos esto que es súper, extremadamente maravilloso. Volvamos a Hechos 22. Extremadamente maravilloso. Saulo de Tarso, después que vimos el encuentro que tuvo con Dios, de saber el celo que tenía, hermanos, yo le digo así claramente, trate usted de cambiar a un musulmán, vaya a predicar a la India, a ver qué le pasa, vaya a Asia a predicar, a ver qué le pasa, llegue predicando el evangelio, donde personas de otra religión, vaya y predíquele a una persona, con todo respeto, católica, hueso colorado, que no puede ver a los evangélicos, vaya y predíquele a ver qué le pasa. Hay personas que hasta sacan el corvo y lo corren a uno. Así, todavía, aquí en El Salvador, imagínense, ahora vaya a meterse a una religión de estas otras. Lo matan porque son celosos. Ahora, ¿cómo este hombre pudo cambiar ese celo en un abrir y cerrar de ojos? Que alguien me explique. Un hombre que ahorita va con cartas, a buscar cartas a Damasco para matar a la iglesia, para meter presa a la iglesia. ¿Cómo es que le cambió el chip? ¿Qué pasó? Y esto es lo maravilloso. Cómo llegando y en ese resplandor, ese encuentro del Señor fue tan maravilloso, tan poderoso, que le hizo cambiar, lo humilló. Le quitó todo argumento que pudo él tener en su cabeza, todo conocimiento, toda religiosidad y todo, y se lo puso diferente, le hizo un lavado de cerebro. Vuelvo e insisto, estas religiones, porque hay religiones grandes a nivel mundial, vaya usted y predíquele. Usted se le hubiera acercado a Bin Laden y todos los que fueron a accidentarse allá con el avión en las Torres Gemelas, que ellos se murieron en el avión creyendo de que con lo que estaban haciendo iban a heredar, iban a ser salvos conforme al Dios que tenían. Ellos murieron tranquilos. Que alguien hubiera llegado ahí. ¿Cuántos murieron? ¿Cuántos se siguen muriendo en estos lugares porque les predican la palabra? Son personas tan celosas. ¿Sabe cómo pueden cambiar de verdad? Con un encuentro con Dios. La única. Pero es que el encuentro con Dios es tan grande, tan maravilloso. Si veamos la dimensión del poder de Él, que cambia todo argumento. Todo argumento humano que alguien pueda tener, que está confiado, no, de aquí nadie me mueve. Puede decir alguien, han habido personas que dicen, mi abuela estuvo en esta religión, aquí voy a morir yo. Pero cuando el Señor de verdad se acerca, les convence, es el único. Dice la palabra que el Espíritu es el que convence a las personas de pecado. Cuando el Espíritu de verdad se topa con alguien, cuando el Señor se toca con alguien, tiene el encuentro, la relación, no hay argumento humano que pueda detenerse. Es borrado, es quitado, es transformado. Y eso es lo que necesitamos muchos en nuestra vida. Este hombre sumamente religioso, fueron estos tipos los que mataron a Jesús por llamar el Hijo de Dios. Lo veían como una blasfemia. Todo lo que pasaba, que era llamado conforme a Jesús. Pero ese hombre que podía decir, esto están blasfemando, esta llamada iglesia, ahora está siendo uno de ellos. Incomprensible esta situación. Pero en la fe no es incomprensible. Es el poder de Dios que obra en la vida del hombre. Por eso dice el escrito que el evangelio les parece locura. El evangelio de la cruz parece locura a los demás. A nosotros es una maravilla.
¿Pero por qué? Porque ya Cristo está con nosotros y nos hace comprender las cosas, esta tan maravillosa vida en el Señor. Eso es lo que hizo el Señor. Vamos a ver, vea el versículo 16 al 21 del 22 de Hechos. Hechos 22, 16, 21. Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vea Saulo quedó ciego del encuentro con Jesús. Esta historia usted ya la conoce. Y fue donde Ananías, ¿verdad? Si no me equivoco. Donde Ananías fue, porque el Señor así se lo dijo que fuera donde Ananías. Entonces él fue y Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Le está dando instrucciones a un hombre que tenía la ley, que dice que nadie lo podía reprender, era irreprensible, y ahora le están dando la instrucción, Saulo, bautízate. ¿Qué hizo Saulo? Bautizarse. Ahora bautízate. Lava tus pecados, no porque el bautizo le perdonara los pecados, no, bautízate, arrepiéntete, vea, lava tus pecados invocando su nombre. Ahí está bien claro interpretarlo, ¿ve? Bautízate, coma, una pausa. Levántate y bautízate, coma, una pausa. Y lava tus pecados, coma, ¿cómo? Invocando su nombre. Pablo, tuviste un encuentro con el Señor. Te invito a que te bautices y que te arrepientas invocando el nombre del Señor. Recibe a Cristo, pues, lo que nosotros salimos a hacer. Recibe a Cristo, Pablo. Arrepiéntete de todo lo que estás haciendo. Y es lo que hizo Pablo. Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente a Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, está hablando con Dios, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba, esto es pasado, lo que hacía antes. Ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero vea este versículo poderoso, el 21. Pero me dijo, ¿quién? Dios, Jesús, el Señor. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Un hebreo de hebreos, un conocedor de la ley, judío, la fe judía en la que profesaba, y que los judíos no iban a ir a evangelizar a un gentil. Esto es lo poderoso. Esto es lo poderoso que el Señor hace. Ahora un judío, un hebreo de hebreos, Dios le está mandando a los gentiles. Es que con los gentiles no podemos comer porque es pecado lo que ellos comen. Es que no podemos unirnos con ellos. A ellos ve, Pablo. Eso es lo que hace el Señor. Lo que para mí antes era locura y no quería, ahora lo hago. Lo que para usted antes era imposible hacerlo, ahora lo hace. ¿Qué? ¿Cómo yo voy a ir a una iglesia a estarme sentado ahí? ¿Cuántas personas lo pudieron haber dicho? Quizás usted no, pero ¿cuántos lo pudieron haber dicho? O mucho menos, puedo ir tal vez el domingo, pero ya ir lunes, miércoles, viernes. ¿Cuándo? ¿Qué voy a estar haciendo yo? Dios cambia pensamiento, Dios quita todas las cosas. Lo que nosotros antes lo veíamos diferente, ahora lo vemos con otros ojos. ¿Cuándo? Cuando Cristo se topa con nosotros. Esa es la importancia del encuentro con Jesús. Esa es la importancia de lo que Dios hace. Ahora Pablo fue a los gentiles y les predicó. Y muchos se convirtieron. Y yo quiero cerrar, hermanos. ¿Qué hizo el Señor por medio de Pablo? Lo hizo apóstol a él. Él era fariseo. El Señor le dijo, Pablito, fariseo, no, apóstol de Jesús.
Cambio. Saulo, te llaman Saulo por tu nombre griego, te llamaremos Pablo por tu nombre hebreo. Pablo, sí te vamos a llamar así. Y en Hechos, no lo busque, en Hechos 13:9, ahí se muestra donde ya le dicen, ya no te llamarás Saulo. Bueno, Saulo, que es el mismo Pablo, dice ese versículo. Se lo voy a leer para que vea, mejor no diga que yo me estoy inventando las cosas. Así rápido, no se preocupe, ahorita voy cerrando ya. Porque este mensaje es sencillo, Dios quiere usarlo. ¿Cómo lo va a usar? Cuando se encuentre con usted. ¿En algo? ¿En qué? Dios sabe en qué. En lo que usted es bueno, hermano, allí. En lo que usted es bueno. Hechos 13:9. Solo para comprobarle esto. Y después le doy todos los versículos para que me crea. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, y ahí va la historia. Entonces Saulo, que también es Pablo, porque así le comenzaron a nombrar, a llamar Pablo. De fariseo, ya no le decían el fariseo, el que estudió los pies, no, el apóstol Pablo, Fue predicador y enseñaba la palabra. En Hechos 9:20 dice, enseguida, después de haber recobrado la vista, de que Ananías oró por él, Pablo enseguida predicaba la palabra del Señor. Enseñaba, ya no lo que él creía antes. Porque aquí, desde el momento que vino a Cristo, borrón y cuenta nueva, nueva vida de Pablo, enseñanzas nuevas de Pablo. Antes predicaba quizás y andaba en persecución de la iglesia, ahora no, ahora anda buscando miembros para que sean de la iglesia. Cambio total, radical. Es como que un rockero se haga reggaetonero. ¿Me lo comprende bien? Cambio radical. Los dos odian los ritmos de música extremistas. Es como que uno del Barça se haga del Madrid, o del Madrid se haga del Barça, para que vea. Cambio radical, pues. Se van a hacer del Barça, ¿va? Amén. Los del Barcita aquí. Es un cambio radical, hermanos. Es lo que hizo el Señor en Pablo. Él enseñaba, le dio dones espirituales, cosa que no tenía cuando él se dedicaba al judaísmo. Ahora, porque el Espíritu Santo vino a él, y ahora Pablo se acerca y sana personas por el poder que habita en él. Sanaba, los endemoniados eran echados fuera de los demonios. En Hechos 28:8 vemos cómo él sana a una persona como ejemplo. Lo envió a los gentiles, pueblo no aceptado. Es lo que Dios hizo con este hombre, le estoy describiendo. Y esto es maravilloso. Escritor de las cartas que ahora las podemos ver como el canon bíblico que nos sirven a nosotros para edificarnos. Escritor de las cartas a la iglesia. Algunos dicen 13 cartas. No sé, ahí puede diferir de acuerdo a los estudios, los análisis que unos hacen y otros. Pero yo les leo las 13 que algunos dicen. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, escribió Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Escritor. Hebreos dicen algunos también. O sea, ahí está el pleito. Hay algunos que le pueden agregar o otros le pueden quitar. Que los teólogos ahí en las discusiones. Pero vea la maravilla. Ahora usted va a Filemón, la lee y Dios le enseña. Porque Dios usó a aquel hombre contrario para traerle bendición a usted y a mí hasta ahora. Concluyo, hermanos. Estas 3 prédicas, estas 3 enseñanzas nos dejan esta conclusión. Fueron con un fin de que todo ser humano, como usted y como yo, que se acerca a Jesús, va a recibir del poder de Jesús. Nadie puede recibir del poder de Jesús si no se acerca. Nadie. Las personas quieren cambiar, quieren dejar vicios, quieren componer familias, quieren arreglar su vida, quieren ser buenos cristianos, quieren todo en la vida, quieren superarse y todo.
¿De verdad quieres? Busca a Jesús y Él te va a ayudar. Toda persona, porque yo le digo, esto pudiera seguir, pudiéramos analizar las personas. Por ejemplo, Jesús fue a la casa de Pedro y sanó a la suegra de él. Otra enseñanza que pudiéramos tomar un tiempo, que Jesús fue a la casa de Pedro y vio a la suegra de él enferma y la sanó. Porque Jesús, si usted se acerca a Jesús, Dios va a ver la necesidad suya. Si Dios ya lo está usando en algo, pero lo ve enfermo, Él no se va a acercar a usarlo, se va a acercar para sanarlo. Si Jesús lo ve que tiene hoyos en las bolsas de los pantalones y que todo se le va en saco, como en saco roto y todo lo que gana y todo eso, Jesús se va a acercar y si usted se lo permite, Él se va a acercar y le va a ayudar en su economía y va a salir adelante en la economía. Ese es Dios en cada área, en la familia, la economía. Si alguien no es salvo, en la salvación. Si alguien puede ser útil en la obra, lo va a usar, como en la prédica de ahora. Dios lo va a usar. ¿En qué? Dios sabrá. Pero yo estoy viejito y todo eso. Puede decir alguien, hay ministerios en los que puede todavía usted servir. En sus tiempos de oraciones, ore por todos nosotros. Una tremenda bendición. Es que yo no puedo ponerme el uniforme. Ore por nosotros, por todos nosotros, por su iglesia. Ese es un ministerio también. No podemos poner excusas, podemos servirle al Señor libremente. Nos enseña la palabra del Señor de que si usted tiene un vacío en el corazón, usted puede venir a Jesús y Él se lo puede sanar, como a la mujer samaritana. Sanarle el alma, perdonarle sus pecados y darle salvación. Sanar su corazón, perdonarle, transformarle como a Zaqueo, quitar todas esas cosas malas. Cambiar su condición de vida, la que está teniendo, porque ese es el poder. Creemos en un Dios de poder en cualquier área. Hará milagros si usted está necesitando uno. Sanidad, quitarle algún dolor, proveerle, ayudarle en su familia. Y sobre todo, hermano, lo que Dios quiere, usarlo. Usarlo, porque Él no va a venir, Él ya vino, anduvo en su ministerio. Se bautizó, anduvo en su ministerio, predicó y dio su vida. Eso fue lo que Él hizo y resucitó y se fue. Un día va a regresar. La obra ahora es nuestra. Dios nos quiere usar en algo. Eso es lo que hace el Señor. Esa es la conclusión de esta serie, hermanos. Esa es la conclusión. Y vuelvo, y ya que toqué el bautismo, se me vino a la mente algo que se me había olvidado. Saulo fue bautizado, ¿sabe por qué? En obediencia, como Jesús fue bautizado antes de comenzar un ministerio. Porque después de ser bautizado Saulo, y si hubiéramos seguido leyendo, nos damos cuenta de que él comenzó a ir a una misión, a predicar la palabra. Ya no perder tiempo a predicar la palabra. Déjese usar por Dios. ¿En qué? ¿En qué soy bueno? Esa es una buena pregunta. ¿Quieres saber en qué es? Mi recomendación es, busque a Jesús y Él lo va a dirigir. Porque cuando Jesús tiene este resplandor y le dice, Saulo de Tarso le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo, ve a donde Ananías y se te dirá qué debes hacer. ¿Usted quiere servir o no saben qué hacer con su vida y todo eso? ¿Cuál es el propósito que Dios ha puesto en mí? Acércate a Jesús y Él te dirá lo que debes hacer. Nuestro pastor fundador decía, si alguien tiene duda de algo que debe de hacer, antes de irse a la cama a dormir, apague las luces y siéntese en la sala, ahí en una silla, en un sofá, y pregúntele, Señor, ¿qué debo de hacer? Y él decía, de pronto usted va a querer, mejor me voy a dormir porque el Señor ya me está hablando mucho, me está demandando mucho, me está diciendo que estoy haciendo mal, Eso decía nuestro pastor, porque es la realidad. Vamos a Jesús y Él nos dirige. Él nos dirige, porque Él quiere usar su vida y le es valiosa su vida. Esta ha sido la palabra del Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bendito. Usted puso la mirada en un hombre que iba a ser, Señor, iba a ser útil. Usted puso la mirada en nosotros porque usted sabe de que también nosotros somos útiles en algo. Usted quiere usarnos en algo. Usted quiere que seamos de bendición en algo.
Usted quiere levantar salmistas para la gloria y honra suya, porque hay ministerios donde carecen de personas que dirijan la alabanza. Usted quiere levantar predicadores. Usted quiere levantar evangelizadores. Usted quiere levantar servidores en las diversas áreas, personas que son útiles y las quiere usar. Dios Todopoderoso, permita que nuestro corazón sea sensible. Si algo podemos aprender de la vida de este hombre, Saulo, este apóstol, es que fue sensible con todo el conocimiento que tenía, el saber el Antiguo Testamento y todo eso, le dio el conocimiento, el saber de que algo, ese encuentro con ese resplandor no era cualquier cosa. Ese encuentro con el resplandor era con alguien del cielo maravilloso. Era con el mismo Dios. Entonces por eso él no dudó en seguir luchando con la fe que traía, sino doblegarse y rendirse a sus pies. Señor, haga que nuestro corazón sea dócil, por favor. Que lo endurecido mengue. Que podamos aprender a escucharle. Que demos tiempo en nuestros tiempos de oración a escuchar lo que usted quiere. A aprender a que no seamos pueblo de dura cerviz, que no nos dejamos dirigir. Que seamos personas que nos dejemos dirigir. Quite de toda arrogancia, todo orgullo, toda religiosidad y haga un corazón más dócil en nosotros, Señor, como lo hizo en este hombre. Gracias, Padre amado, se lo pedimos, se lo rogamos, se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.